Hola, buenos días, bienvenidos a la décima parte de esta serie de videos explicativos. Esta vez, otra vez nos va a acompañar Chris Modi para explicarnos de su experiencia cómo abordar ciertos puntos eh, fundamentales dentro de lo que va a ser la introducción a la producción musical. En este caso, vamos a ver los recursos claves para la mezcla de audio multipista. ¿Cómo estáis, Cristian? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ¿Todo ese bien? lunes? Con ¿Todo bien? energía. Con ánimo, sí. Cuéntanos un Buenísimo. poco de más o menos cómo te aproximas a lo que es la mezcla. ¿Qué es lo primero que haces cuando te llega en particular un trabajo, en este caso? ¿Cómo lo ordenas? Bueno, ¿Qué elementos son necesarios? Y lo que nos comentas. eh, mira, bueno, saludar a todos y ir directamente al grano porque el tema de la mezcla, como te comentaba antes, es amplio, es súper amplio y hacerlo cortito no es fácil en el sentido de que hay muchos parámetros que uno puede dedicarle harto. Por ejemplo, si hablamos de ecualización, si hablamos de compresión, que son conceptos que ahora vamos a ver, uno tiene para largo, o sea, uno puede hablar mucho rato de cada uno de los parámetros. Por eso en esta presentación como que traté de comprimirlos un poco para que podamos hablar. Bueno, me hiciste una pregunta, que ¿qué es lo primero que uno ve cuando recibe un multipista, ¿no? Sí. Mira, yo lo que recomiendo a la hora de uno recibir un multipista, primero que todo, es escucharlo todo, escuchar el conjunto, eh, hacer un pequeño balance de los volúmenes y revisar canal por canal para ver que esté todo bien, que no tengas problemas de clipeos, de que esté todo a tiempo y todo eso, esas pequeñas cositas que son re importantes, especialmente cuando uno le llega un multipista que no es de uno, cosas así, para poder ya decir, ok, tengo mi material, me meto de lleno al proceso de mezcla. Así que nada, voy a moverme para Adelante. empezar a hacer esto. Ya, puntos claves. Yo creo que los tres puntos que tenemos que tener como ejes a la hora de tener una mezcla, más que en el nivel creativo, sino más en el nivel técnico, en el nivel del orden, es la dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es el control de los volúmenes, la compresión en ciertos casos y limitación en otros casos, que son parámetros al final de los compresores, pero tiene que ver con cómo suenan las cosas, qué tan fuerte suena, si yo quiero tener una cosa que suene más apretada, que suene más libre, por ahí va. Después tenemos el parámetro de la espacialidad. El parámetro de la espacialidad tiene que ver con el espacio que queremos crear con nuestra mezcla, qué sensación espacial que queremos dar. ¿Cómo logramos la espacialidad? Eso se logra con los paneos, se logra con los delays, con las reverbs, que son distintos parámetros que vamos a ver un poquito más adelante. Y después tenemos lo que es el balance de definición. Lo que es el balance es una cuestión ya, la clave, por decir, de la mezcla, en lo que andamos buscando, porque al final, ¿qué es lo que nosotros buscamos en una mezcla? Precisamente estos tres parámetros. Que esté balanceado, que tenga un espacio, que se entienda, que sea concreto y que nuestras dinámicas estén controladas. ¿Ya? Ahora voy a hacerlo rapidito para que podamos estar bien con el tiempo. Vamos a hablar de ecualización. La ecualización, para la gente que no lo sabe, es el parámetro, el trato a la frecuencia de los distintos sonidos que nosotros vamos a tener en un track multipista. Aquí yo hice la separación de lo que es la ecualización sustractiva y lo que es la aditiva. ¿Qué tiene que ver esto? Nosotros a la hora de tener una mezcla, es súper importante siempre partir desde la ecualización sustractiva, lo que es limpiar, por decir, las pistas que nos van llegando. Como podemos ver en la imagen de la izquierda,
eso es un ejemplo claro, por ejemplo, de una ecualización subtractiva. Si te das cuenta, tiene un filtro pasaltos, que es este que vemos bien a la izquierda, que elimina las frecuencias más bajas, que en general no nos sirven, que lo que hacen es como enlodar, por decir de cierta manera, nuestra mezcla. Y lo que nosotros buscamos precisamente, como hablábamos aquí, es balance y definición. Definición del sonido, en el sentido de que hay, no sé, pues, si yo por ejemplo tengo una guitarra, probablemente no me interese tener frecuencias por debajo de los 80 Hz o ya, no sé, los 60. Esos son frecuencias que no nos van a servir, que van a enlodar nuestra mezcla y que cuando queremos juntarlo todo, al hacer este tipo de cortes, nosotros nos vamos a dar cuenta. Claro, ahí lo que estaría haciendo de alguna manera es ganar espacio en la mezcla al extraer. Exactamente, la definición, es definir los espacios de cada instrumento. Porque lo que nosotros al final, lo más importante que queremos en la mezcla es que todos se entiendan, ¿o no? Como que no se pierdan cosas, o que no sé, pues la clásica batalla del bajo con el bombo, que se separen bien, ¿cachai? Que se entiendan. Bueno, y lo que es ecualización aditiva tiene que ver precisamente, una vez que ya hicimos el paso sustractivo de la ecualización de nuestros canales, es darle el sonido que nosotros queremos, po. Ahí hay una diferenciación también con los tipos de ecualizadores que uno usa. De hecho, ahora voy a pasar precisamente a eso, a los tipos de ecualizadores. Voy a partir por el paramétrico. Este, yo creo que varios lo hemos visto, está en los software, uno siempre ve el parametric EQ o cosas así, que en general el ecualizador paramétrico es un ecualizador pensado mucho más precisamente a la ecualización sustractiva. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, si ves ahí, tenemos distintos puntos. En este caso estamos viendo el FabFilter Pro QX, Q3, perdón, que es un ecualizador súper bueno, que te mide mid-side, o sea, tú puedes trabajar las cosas desde la perspectiva espacial también. Eh, bueno, te permite asignar distintos puntos, subir y bajar los Q, que son como el rango de amplitud que tienes a la hora de ecualizar, y subir, bajar, son muy buenos. Bueno, yo de pasada recomiendo harto este ecualizador. Es bien conocido también porque hay harta gente que le gusta. Da hartas posibilidades, puedes tener muchos puntos, te da la opción de escuchar en solo por frecuencia, que eso es muy, muy útil cuando de repente uno está buscando una frecuencia, pero no sabes bien cuál es la que te molesta. Aquí tú lo puedes escuchar en solo, como solamente un rango de frecuencia. Entonces, súper recomendable. Como decía, este tiene más que ver con lo que es sustractivo. Ahora voy a avanzar un poquito a los semiparamétricos. En general, los semiparamétricos suelen ser como los que vemos en la imagen, que son racks, por decir, con rangos de frecuencia fijos, perillas fijas, que en muchos casos podemos modificar el Q, que puede ser el rango. En este caso, el que estamos mostrando en la imagen no. Aquí precisamente uno tiene perillas, que son, por ejemplo, vamos a hablar de los 2000 hercios, 4000 hercios, 7000. eh, Va más que nada como separado por bajos, medios, altos. Entonces, estos ecualizadores en general son más aditivos porque tienen más color. En el sentido de que se nota más un ecualizador a otro porque le dan un colorcito al sonido. Entonces uno después va viendo, va cachando cuáles le gustan más, cuál es el sonido más cálido que le gusta a uno, que le gusta a otro. Eh, y ese más o menos al espectro. Después tenemos los gráficos, ecualizadores gráficos. Estos hoy en día en lo que es mezcla no se utilizan tanto, se utilizan harto en lo que es el sonido en vivo. Antes, bueno, antes cuando no existían las consolas digitales, se utilizaban estos racks gráficos y que sirven mucho a la hora de controlar el sonido. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si tenemos un acople,
estos ecualizadores nos vienen súper bien. Y aquí no tenemos parámetros de Q, no tenemos parámetros de poder amplificar o lo que, por ejemplo, se puede hacer en el paramétrico, que uno agarra y amplía un rango de frecuencia y lo baja todo si quiere. Aquí es específicamente a la frecuencia que estamos tratando. Que uno está viendo hoy, creo que tengo una copla aquí, pum, para abajo. Por eso digo, en general se utiliza más en ese sentido. Y esos son los grandes tres tipos de ecualizadores que al final nosotros tenemos que ver a la hora de decir a qué contexto. O en otro Eso contexto puede te, ser eso te iba a preguntar, el uso de estos diferentes, diferentes recursos ecualizadores. son, sí, en particular, ¿tú vas eligiendo algunos según el proyecto o te casas de alguna manera con alguno de estos? ¿Cómo lo haces tú en ese Claro. sentido? Mira, yo personalmente, a la hora un poco con gráficos, porque si bien los gráficos sirven mucho en el sonido en vivo, como decía yo, como ese es como el lugar donde más ocuparía un gráfico. Los paramétricos los utilizo un montón para lo que es sustractivo, lo que es limpiar las pistas. Eh, Siempre voy a usar un paramétrico porque, y especialmente este, porque me permite escuchar específicamente la frecuencia que quiero cortar o en cierto caso darle color. Y cuando ya estoy metido con instrumentos, cuando ya se trata más de la oreja, de cómo uno escucha las cosas, como hoy creo que esto podría tener más medios, podría tener más, darle más carácter al sonido, utilizaría un semiparamétrico. Así que eso por la ecualización, yo creo. Vamos avanzando. Compresión. Ahora volvemos al tema de la dinámica. Bueno, para la gente que no sabe lo que es un compresor, el compresor es un regulador de dinámica. El compresor, ¿qué es lo que hace? Uno, dependiendo del compresor, bueno, ahí en la foto puse tres distintos. No quiero indagar mucho los tipos de compresor porque hay muchos y ahí la conversación puede dar para largo. Sí, me quiero referir más que nada como a qué es lo que vamos a buscar en un compresor y como qué vamos a ver como los grandes parámetros. Yo puse aquí control de dinámica, que es lo clave de un compresor, para eso lo usamos. Eh, el control de dinámica tiene que ver, por ejemplo, con sonidos que se nos vaya a escapar un poco en decibeles, pero que, como los bombos, por ejemplo, como las cajas o distintas cosas, que son sonidos más explosivos, lo que nosotros buscamos con un compresor es regular, hacerle como un pequeño puente de paso, ¿me entiendes? Como que una vez que el sonido llegue a un decibel, a cierto decibel, lo que hace el compresor es atajarlo y bajarle el volumen, Le, prácticamente. le Entonces pones un techo. exactamente, le pones un techo, pero no es como un limitador, que el limitador es, esto llega a una parte y se corta. No, po, aquí en el compresor nosotros no estamos cortando, lo que nosotros estamos haciendo es ponerle un techo. Es como que el sonido viene y yo lo tiro para abajo. Y eso se regula en lo que se llama el ratio, que es como cuántas veces yo quiero eh, bajarle al sonido, en qué medida le quiero bajar y a qué velocidad lo hago. ¿Cachai? Ahí vienen los parámetros de lo que es el ataque, lo que es el release, que es el ataque es qué tan rápido actúa el compresor y el release es qué tan rápido suelto este ataque. Entonces, bueno, los parámetros ahí, como te digo, por instrumento es una conversación que da para largo, porque eso se puede hablar en horas, Mm. como de cuánto se puede usar. Así que, bueno, en grandes rasgos, eso es el control de dinámica. La coloración del sonido tiene que ver con el tipo de compresor que yo uso. Hay muchos compresores, ahí puedo ver un CLA, por ejemplo, que es uno reutilizado precisamente por el color que da un color específico que se utiliza mucho porque es rico, en general es como más, hay compresores que son más cálidos, hay otros que son más fríos en cuanto al sonido.
Y ese, hablando por ejemplo del primero, el segundo, el FG 116, ese es uno que uso yo harto porque trabajo con Slate Digital, y, y claro, aquí podemos ver un compresor un poquito distinto, que ya tiene un par de parámetros más, tiene el ratio, tiene el ataque, tiene el release, ¿cachai? El CLA tiene ganancia y peak reduction, o sea, el compresor en sí hace la pega y tú no haces nada. O sea, metes el sonido ahí y te va a dar el color y ¿cómo se llama? Y el trabajo que hace el compresor, porque es así y tiene su sonido particular. El otro tiene un poco más de modificación en relación a qué instrumento estás tratando, si es un bombo, si quieres comprimir unas guitarras, por ejemplo, un bajo. Ahí hay distintos parámetros que son muchos, como decía. Y el tercero, que es uno que es un datito que es clave, yo creo, que es la compresión pegamento. ¿Qué es la compresión pegamento? Cuando nosotros tenemos un track multipista, muchas veces uno utiliza este tipo de compresor en el máster. Uno al mismo máster, no, a la hora de mezclarlo, de exportarlo todo, utiliza, por ejemplo, ese que tenemos el más a la derecha, que es el SSL de Waves, como pegamento, como una compresión que hace que todo lo que tenemos en la mezcla de cierta manera se pegue. Como que hagan la prueba, si tienen Waves, utilicen ese compresor en el master y van a sentir la diferencia instantáneamente, porque hace una cosa que realmente al oído lo siente, que es como darle como una onda a todo. Así que no sé si tienes alguna pregunta, alguna consulta en relación a la compresión para poder avanzar a... Respecto a la compresión, el parámetro del ataque y el release va a tener relación con el sonido mismo. O sea, si es una percusión, si es una voz, ese tipo de elementos Claro, son claro, diferentes tipos de compresiones según los instrumentos. O no, pienso en, completamente. en alguien que está adentrándose en esto, ve diferentes tipos de compresores, diferentes tipos de pistas, eh, como por dónde se mete, Claro. como compresores. Bueno, hay que tener ojo también porque muchas veces cuando uno está empezando, mete y mete plugins, comprime todo, comprime, ecualiza y mete todo, pero muchas veces no es necesario. O sea, muchas veces si suena bien, no tienes por qué arreglarlo, ¿cachai? Porque también el problema que puede uno tener a la hora de comprimir es que uno cuando sobrecomprime, mata los sonidos. Suena, todo tiende a sonar sin energía, sin, como que uno le quita el brillo muchas veces, que eso es cuando uno sobrecomprime. Entonces uno también tiene que saber cuándo comprimir y cuánto comprimir, porque si no uno puede terminar matando una mezcla. Entonces, por eso digo que este es un tema que da para largo, o sea, el tema de, bueno, ecualización también, pero la compresión da para una explayarse mucho rato en los tipos de compresores, en las formas de comprimir, cómo comprimir un instrumento y otro, voces. Entonces, aquí quería darle una mirada más amplia y tirar, por ejemplo, ese datito de la compresión pegamento, porque es algo súper fácil, entre comillas, si tenemos waves o todo, que le hacen un cambio instantáneo a la mezcla, o sea, cambia, cambia. Recomendado. Súper recomendado. Así que eso básicamente con la compresión. Ujú. Ahora quiero pasar al tema de la espacialidad. Eh, ¿Qué es la espacialidad? La espacialidad es darle un lugar a nuestra mezcla. Podemos hacerlo en muchas formas, de claramente podemos dar espacios como pequeños, podemos dar espacios que sean gigantes, catedrales, eh, de todo. Bueno, y ahí hay tres que son los pilares, que uno es la reverb, que bueno, no sé si tú sabes bien lo que es una reverb. Cuéntanos, específicamente para Ya, quien no sepa y cómo, o sea, en términos más específicos, cómo simula un espacio este tipo de... claro. Mira, la reverb es un simulador de reverberación.
¿Qué es una reverberación? Una reverberación es el tiempo en el cual rebota el sonido en un lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, la imagen en la de abajo, el Valhalla, es uno clásico, dentro de los que están dando vueltas en internet que está de moda, donde nosotros podemos ver parámetros como el decay, podemos ver eh, el damping, shape, diff. Hay todos ¿cómo se llaman? Los reverbs tienen distintos parámetros. Y yo creo que lo más importante es ver el tema del decay. El decay tiene que ver con cuánto rato va a estar el sonido cayendo o rebotando. ¿Me entiendes? Después tenemos el pre-delay, que también la conversación da para muy largo en relación a todos los parámetros que podemos tener en un delay. Así que, o sea, perdón, en un reverb, como en un delay. Entonces, prefiero no andar tanto en eso, sino más en líneas generales. Pero Sí, el reverb tiene que ver con la espacialidad que nosotros queremos simular, por decir. En qué lugar queremos meter nuestra mezcla. Y quería hacerte una pregunta respecto a eso. ujú, Em, ya que si alguien, como te decía, está empezando, puede tener la duda entre colocar este tipo de dispositivo, una reverb, delay, ujú. en todas las pistas o derechamente colocarlo en un canal de retorno. ¿Cuál? Qué bueno que tocaste eso, Javier, porque muchas veces la gente cuando no sabe, ve los canales y dice, reverb, quiero una reverb en mi canal. Y ponen la reverb en el canal. Ya, eso no se hace nunca. O muy específicamente si es que uno quiere creativamente hacer algo. Lo que uno tiene que hacer es asignar las reverbs a canales auxiliares. Siempre, 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 siempre. Porque como a la vieja usanza, cuando se trabajaba de manera análoga, uno enviaba una señal de audio a la reverb y la reverb tenía una salida que volvía a las consolas. ¿Me entiendes? Uno hace el envío de una pista y la saca de la reverb. No metes la reverb en la pista. ¿Por qué? Porque si no, el sonido instantáneamente se va a destruir. Se va a destruir. Uno tiene que trabajarlo siempre de una manera auxiliar. Y hay muchos Claro, tipos de reverb. Como que, bueno, yo a la hora de mezclar no trabajo con una, trabajo con 5 reverbs, puede ser 4, o dependiendo del proyecto y de qué es lo que quiera hacer, porque también muchas veces uno puede utilizar una reverb en un momento específico en una canción, pero también existe la reverb que es como también esta reverb de pegamento, ¿me entendís? Como para que todo lo que tenemos en nuestra canción tenga sentido, se sienta que está en el mismo lugar, que sea para que, homogéneo. claro, que no suenen descontextualizados los sonidos, ¿me entiendes? Una acotación, el otro de los beneficios de hacer este canal externo es ganar un poco de memoria en el computador, ¿cierto? Si le También, colocáis a po. todos los canales una reverb, No, 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 no. tenéis Es 50 malo para tu pistas. computador, Sí. para el sonido de la mezcla. Así que, chicos, chicas, la reverb, canal auxiliar, siempre. Y si es que quieren exagerar una reverb, exageren el envío de la reverb. ¿Me entiendes? Pero no poniéndolo en el mismo canal. Yo creo que ustedes mismos escuchando se van a dar cuenta de que el sonido no es el que estamos buscando. Así que ese datito. Ahora, avanzando con el tema de la espacialidad, está el delay. El delay tiene que ver con repetición, tiene que ver no con la reverberancia de una sala, sino con las repeticiones que tenemos de un sonido. Y se utiliza mucho de manera creativa. ¿En qué es esto, por ejemplo? Nosotros podemos configurar una reverb en corcheas, en negras, en tresillos, en la figura que uno quiera, y lo que va a hacer al final es que una señal se repita en un plazo de tiempo. Muchas veces se confunde la reverb con el delay. No sé si te has dado cuenta, como que muchas veces hay una pequeña confusión de cuál es cuál, pero a grandes rasgos es eso. O sea, la reverb es el espacio, el lugar en el cual vamos a estar, y el delay va a ser la cantidad de veces que se va a repetir un sonido en específico.
Entonces, por ejemplo, yo hago A y suena A, ¿me entiendes? Si en ese caso hacemos, por ejemplo, ese tipo de delay. No sé si tienes alguna consulta como para guiarlo un poco más en Em, re- relación al delay. Respecto a delay, bueno, respecto a todo en general, vamos a verlo también en la aplicación en el próximo video. Sí, igual Claro, sí, ahí pues, va a quedar un poco más claro. claro. Respecto Y ahí a vamos a lo ver el que... tema de los envíos también, para que lo entiendan un poquito mejor. Sí. Ya, bueno, hablando ahora, avanzando, el tema de los paneos. El paneo tiene que ver con la estereofonía. La estereofonía que tenemos de nuestra mezcla. Para la gente que no cacha, tiene que ver con tirar cosas para la izquierda o para la derecha. Es súper importante esto a la hora de nuestras mezclas porque le vamos a dar el espacio. Si tenemos todo al medio, por ejemplo, todos los sonidos los ponemos al medio, vamos a tener una mezcla que va a sonar más compacta, más apretada, puede ser, que también para ciertos géneros puede estar bien, pero en general se tiende a panear, a diferenciar, a jugar un poquito con el espectro auditivo para que sintamos, por ejemplo, a la hora de poner un audífono, de escuchar algo, de que estamos inmersos en una mezcla, porque que no está todo aquí, como en mono, por decir, que mono sería todo al medio. Aquí tenemos un poquito más de apertura y esto en general no se trata con plugins, casi todos los software bueno, también Reves y Delay, todos los software tienen los nativos y todo. Así que eso en cuanto a la espacialidad, como factor importantísimo a la hora de la mezcla. Después tenemos el tema de las alteraciones de sonido, que esto ya tiene que ver con plugins distintos que nosotros podemos usar y que esto ya tiene que ver con una cosa más creativa. Porque lo que hablábamos antes era de control de una mezcla para poder tener balance, para poder todo. Pero yo quería llegar a las alteraciones porque de cierta manera siempre es bueno comentarlo, como cómo le podemos dar una cosita distinta a nuestras mezclas. En este caso puse tres grandes pilares como recursos, que sería el tema de los excitadores armónicos. Estos son plugins, por ejemplo, el Vintage, la primera foto, ese es de Waves también, y que lo que hace es hacer, por ejemplo, que nosotros tenemos una pista de audio y esta pista de audio nosotros vamos mediante este tipo de plugins a ver ¿cómo se llama? Las, ay, se me fue la palabra. Lo Las armónico. distintas frecuencias claves de un sonido que se van a repercutir. Entonces, por ejemplo, esto se funciona mucho para las frecuencias altas, cuando nosotros queremos que algo suene más brillante, ¿cachai? Como por ejemplo un teclado, que de repente como que puede estar medio apagado, este tipo de plugins le hace súper bien, lo hace súper bien. Esto es totalmente aditivo, porque en el fondo también va como más a la ecualización, o sea, no a la ecualización en sí, sino a la frecuencia misma del sonido. Esto ya es como más la receta del chef, como Sí, selección sí, sí, sí. personal. Ya. Sí, totalmente. Así como recursos Claro. interesantes que les pueden servir. Después tenemos, por ejemplo, el tema de la saturación y distorsiones. Esto es algo que yo, con el paso de los años mezclando, he empezado a utilizar cada vez más, porque muchas veces esto resuelve el tema de los sonidos apagados. No sé si te ha pasado muchas veces que tenemos un sonido en la mezcla y todo, está controlado, está bien en volúmenes, en balance, pero como que le falta, no sé, Mm. un color, una fuerza, una cuestión. Aquí las saturaciones, distorsiones sirven un montón, un montón. Ahí el que aparece el BTC London es uno, que es una saturación derecha, que tiene una perilla que sube y que hace que se sature el sonido. Claramente, si uno lo deja en el punto máximo, se satura no se entiende, no. O sea, para cierto género puede servir muy bien, pero en general, para cosas que no necesariamente tengan que ser exageradamente saturadas,
si uno le da un toque de saturación, va a hacer que el sonido como que tenga más carácter, que tenga como más una cosa humana que al oído le gusta, como más realismo quizás puede ser. Y bueno, y el tema de los emuladores de cinta, que se utilizan mucho también en la mezcla y específicamente en los procesos más de masterización. Se utiliza mucho porque suele darle como una pastosidad buena al sonido. Así que ahí lo dejo también libre y Para darle color. recurso. Y ahí en tercer punto puse los FX y el FO que tiene que ver con los efectos que tienen que ver casi como con sintetizadores, porque al final en este tipo de cosas, que ya son netamente creativas, como si alguien le quiere dar un carácter, un efecto, una cosa distinta a una mezcla, hay muchos, y que al final crean sonido. Ya aquí estamos hablando de no de una, o sea, sí de una alteración, pero, por ejemplo, hay muchos LFO que desafinan, por ejemplo, un, un sonido, lo desafinan o lo separan en capas desafinando, moviendo, ya se va más para el mundo de la sintetización de sonido. Cristian, tengo dos preguntas para ti. No sé, ¿Ya? la primera es respecto a todo lo que hemos estado viendo con distintos compresores, ecualizadores. Para Ujú, alguien que está iniciando, ¿cuál crees que es un buen recorrido para hacer? Digamos que tenemos Ableton ujú, Live y vemos todas estas opciones desde el programa y ujú. empezamos a entenderlo desde ahí. Después, ¿a qué te pasaría? Como, respecto a cercanía para aprender a ocupar Ya, un recurso. mire, yo creo que los recursos más importantes, más importantes, lo al final prácticamente ya es más un agregado, un poquito más para la gente que ya va mezclando hace tiempo. Como decía, dinámica, espacialidad y balance. La dinámica tiene que ver con la compresión. La espacialidad con las reverbs, con los delays, con darle una onda al lugar que uno quiere trabajar y el balance de definición. Yo creo que lo más importante para la gente que se está metiendo en mezcla es que estudien sobre la ecualización de los sonidos, de todo, que aprendan a utilizar la ecualización sustractiva más que aditiva, porque la aditiva es más entretenida y uno tiende a meter plug Mm, y darle esto y al final agarrar cada sonido y que cada sonido suene súper bien, pero en su conjunto no junta ni pega ni uno. Entonces, eso es súper importante, ir aprendiendo a utilizar la ecualización sustractiva, que es limpiar las pistas, entender cada sonido, cómo tratarlo sin que pierda sus características clave y para que puedan homogenizarse bien. Después, bueno, claramente el tema de los balances, de los balances de sonido, eso es clave. O sea, el tema de subir y bajar los faders y entender eh, cuándo tenemos más o menos un balance que nos haga sentir que la mezcla está bien sin saturar. Ojo, ojo. Me faltó en la presentación poner ese pequeño o gran eslabón de nuestra mezcla, que es el tema de los faders, el tema del balance del sonido, de no sobrepasarnos, po, porque cuando nosotros mezclamos, lo que vamos a buscar siempre es que tener un balance sin distorsión sonora, que no tiene que ver con la distorsión creativa, tiene que ver con cosas que están sonando demasiado fuertes y que nos saturan el máster, pues, nos distorsionan el máster y ahí ya empezamos a tener pérdidas sonoras y muchos problemas, pues. Entonces, siempre voy a la recomendación, chiquillos, chiquillas, siempre el máster tiene que picar menor a 6 decibeles. Siempre. Porque a la hora de masterizar, si nuestra mezcla está sonando más alto que eso, vamos a tener muchos problemas.
muchos problemas de compresiones, de que van a haber cosas que se van a empezar a sonar mal, porque si uno quiere que la cosa suene más fuerte, uno necesita un rango de sonido que se llama headroom, que va a ser clave siempre. Así que eso, pues, Oye, eso. muy, muy buen dato ahí. Y dijiste una palabra clave que creo que podría quizás molestarte ahí con una pequeña Ujú. distinción. Para quien estuviera viendo la diferencia entre la mezcla y la máster. Me imagino que te lo deben haber preguntado muchas veces. Claro, claro. Mira, para la gente que está viendo, la mezcla tiene que ver con los parámetros que estamos viendo acá de balance, de dinámica, de también lo que es creativo, lo que es efecto, lo que es reverb, delay, bla, bla, bla. Prácticamente todo esto. El máster es el que se encarga de hacer que esta mezcla suene a un nivel más fuerte y que suene a un nivel competitivo en todos los tipos de aparatos. O sea, audífono, parlante, monitor, auto, que en todos lados suene bien. Eso es lo que busca el máster. La mezcla es más específicamente a cómo suenan las cosas. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, no, sí se entiende bien. Perfecto. Entonces la mezcla como una sección más creativa y la otra un poquito más técnica Más técnica, sí. El máster es un poco más técnico. Va a buscar el sonar más fuerte, pero muchas veces priorizando cosas en el sonido más eh, que la mezcla, que ella es como más, como tú dices, creativa, como tiene que ver con cómo quiero que suene. Si quiero que suene una reverb gigante, una más corta, quiero que sea más íntimo. Eso se ve más en mezcla. Y lo que es el máster es ya tenemos esto, ahora cómo hacemos que suene fuerte y que se entienda y que suene bien en todos los equipos. ¿Me entiendes? Oye, Cristian, se Así que eso. entendió todo muy bien y ahora nos vamos a ir a la segunda parte de esta, de esta presentación de mezcla. Así que los dejamos invitados para revisar algunas cosas en particular, ver tu aplicación de este tipo de recursos y bueno, Exacto, muchas gracias ver un... por seguir participando. Sí, pues muchas gracias por la invitación y ojalá que se haya podido rescatar alguna cosita aquí en esta rápida conversación de mezcla, porque como comentábamos, la da para largo. O sea, cada parámetro que estamos viendo aquí, ecualización, mezcla, o sea, ecualización, compresión, saturación, podemos hablar harto rato de los parámetros técnicos, creativos. Entonces, este es como un abarcarlo de manera más grande para que la gente vea más o menos por dónde empezar a fijarse. Así Sí, que mil gracias, pues, Javier. no, gracias a ti, creo que puede ser muy útil para quien lo vea y querer adentrarse un poquito qué cosas tengo que aprender para poder empezar a hacer esto. Así que Ya, pues, muchas gracias y nos despedimos y genial. nos vemos en la siguiente. Ya, pues, nos vemos en la siguiente. Chao. De súper. Chau, chau.